Cordial saludo, José Eustaquio Palma Rojas, estudiante del doctorado en gerencia en la Universidad de Yacambú. Haré mi intervención a través de la historia y filosofía de Gadamer y la hermenéutica. Hans-Georg Gadamer, 1900-2002, fundador de la Escuela Hermenéutica, reconocido por su obra Verdad y Método, renovó la hermenéutica ya que rompe con el paradigma del pensar, que colocaba como centro del pensar a la razón y la enfoca en el lenguaje, en los misteriosos y atracciones del lenguaje, y profundiza al vivir en el diálogo, en la palabra, en habitar en la palabra, en el lenguaje natural. El lenguaje empieza a ser el nuevo logo, el nuevo pensamiento, el nuevo sentido de la interpretación o hermenéutica. Cuando se habla de hermenéutica, se habla del lenguaje, porque las palabras para los hermenéuticos y para Gadamer son significados que se adquieren a través del uso. No importa el sentido de la palabra, no interesa su significado, interesa el discurso. El lenguaje no es en sí solo el sistema, es un proceso que abarca todo tipo de pensamiento y que puede llevar a diferentes ciclos. La hermenéutica no significa la posesión de la verdad, sino una forma de llegar a ella. Se constituye en la asignatura de la vida, en la filosofía de vida. Para Gadamer, la hermenéutica y la interpretación debe evitar la arbitrariedad que surge de los hábitos mentales, de los conocimientos previos, y debe centrar su mirada en la cosa, en el objeto, en el arte, en el texto que se está interpretando. Al tomar una cosa, objeto o texto, es aproximarse, es empezar a vivirlo. Por esto se hace con un supuesto, con la idea de lo que dice, pero ya al vivir, al profundizar en él, con él, en el sentido, el proyecto, el concepto va variando, va alterando aquellas ideas previas, aquellos conocimientos previos, y esta alteración e interpretación puede extenderse hasta mucho más allá, hasta el mismo infinito, porque no se termina de interpretar. Por eso, que en el aprender y en el desaprender, a través de la interpretación de las cosas, el texto u objeto, se puede afirmar que en espacio y tiempo no ha permitido aún dar la interpretación última, la interpretación definitiva. El proyecto gadameriano, como se concibe en la obra Verdad y Método, manifiesta una relación directa con la hermenéutica filosófica, proyecto iniciado por Heidegger y no terminado. El objetivo de Gadamer era describir la naturaleza de la comprensión humana, y considera que la verdad y el método están en desacuerdo. Criticó el enfoque metodológico que se emplea en el estudio de las ciencias humanas, que busca moldear el método de las ciencias humanas al método científico, y por el otro lado al método tradicional de las humanidades, que considera que para interpretar un texto, objeto o cosa es necesario manejar la interpretación del autor, concepto planteado por Wilhelm Dilthey, para quien la historia es la máxima expresión de la vida humana y por lo tanto prevalece sobre lo textual. Gadamer considera que la filosofía hermenéutica y la comprensión de un texto, obra o objeto va mucho más allá de las simples interpretaciones de un autor, y sostiene que la experiencia hermenéutica se reparte en lo estético, lo histórico y el lenguaje. Para Gadamer estamos insertos en la historia, en la cultura. Por lo tanto, se tiene una memoria históricamente moldeada de acuerdo con el tiempo y lugar en que se vive, o sea que está regulada por el contexto.
La historia y la cultura y lo estético están presentes en el estudioso que quiere interpretar un texto. Por lo tanto, esto no es un nuevo método de interpretación de texto, sino pretende ser una descripción de lo que hacemos. Lo que quiere decir que Gadamer traslada el objeto de estudio, que eran los textos sagrados, a los hechos sociales. Es así para lo que Heidegger era una precomprensión, la estructura histórica y preconcebida por la experiencia humana, para Gadamer era un prejuicio. Pero se agrega la cultura como hecho fundamental del comprender. Para Gadamer, todo individuo tiene una conciencia histórica que está moldeada por la historia misma, por los efectos de esa historia en el individuo. Por lo tanto, un texto comprende una fusión de horizontes, donde el individuo que estudia el texto lo articula con el trasfondo cultural e histórico del individuo. A partir del Renacimiento es que la estética se comienza a convertir en teoría de la belleza y posteriormente en teoría de las artes. Kant articula dos categorías en las cuales nos movemos dentro de la estética o de lo estético, que es lo bello y lo sublime. Las tendencias clasicistas enfatizan sus tendencias en la belleza, en lo armónico, en lo estructurado, en lo simétrico, que viene a ser los elementos fundamentales de la belleza. El Renacimiento pone su énfasis en lo sublime, en la norma, va más allá de lo bello. Pero de repente lo bello se hace insuficiente para entender la estética, para comprender la estética como un juicio del gusto. Es por ello que la obra de arte no es solamente bella o fea, es que hace que ella sea unidades de estilo que son interpretativos dentro de las artes. Por lo tanto, el arte no es agotable su interpretación. Para Gadamer, en su obra Verdad y Método, no presenta describir o pretende describir, registrar un nuevo método hermenéutico de interpretación de texto, objetos o cosas, sino que pretende ser y registrar aquello que hacemos a diario o permanentemente cuando interpretamos cosas, y en la mayoría de los casos no sabemos que estamos interpretando o desconocemos que el proceso de interpretación se está dando. La universalidad de la hermenéutica abarca todo lo racional, todo aquello que se puede llegar a ser de acuerdo entre la obra y quien la interpreta, aun cuando esa interpretación no tenga límites. Si no existe acuerdo entre las partes, la hermenéutica no ha terminado, porque la tarea es la de encontrar el lenguaje común de la interpretación. Pero este lenguaje común no termina porque siempre se está en la búsqueda de la interpretación. Considerando los estudios de Gadamer y registrados en su proyecto que se llama Verdad y Método, terminamos parte de este ciclo del curso de filosofía con nuestros compañeros del grupo. Gracias.